A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, un gusto nuevamente compartir con ustedes Economía en 3D con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, quien les habla, para tratar temas de importancia nacional, básicamente relativos a la situación económica, a los problemas que vive el país. Y en esta coyuntura pues estamos atravesando un momento, yo diría, crucial. El país está expectante del anuncio del programa económico del gobierno del presidente Moreno. Como sabemos, ya han transcurrido aproximadamente 9 meses desde el inicio y estamos todavía con la esperanza de que el programa económico que se conozca sea un programa que corrija los problemas y le permita al país entrar en una ruta de estabilidad y de crecimiento. Esperemos ver cuáles serán los postulados del mismo, cuáles serán los objetivos, cuáles serán las medidas que se adopten. Y en ese sentido creo que es uno de los elementos que podemos un poco analizar en el programa del día de hoy. Y adicionalmente, que es concomitante con este tema, hablar un poco de lo que se conoció hace pocos días y que hace referencia al informe de la Contraloría. A esta fecha todavía un borrador, en pocos días tendrán que ya emitir el informe definitivo sobre lo que ha sido el tratamiento de la deuda pública en el Ecuador en los últimos años. Creo que también este es un tema que merece especial atención, y capaz por el asunto más puntual empezar por eso. Quisiera con mis compañeros un poco conversar sobre lo que opinan del informe, un poco lo que se ha hecho conocer a la comunidad. Como sabemos, ya existe una lectura y una opinión oficial, a pesar de que todavía no esté el informe definitivo, pero una lectura oficial de todos los cambios que se han producido para dar pie a un endeudamiento agresivo que inclusive superó el límite legal que establecían las leyes del ámbito fiscal, como el Código de las Finanzas Públicas, entre otros, de tener no más del 40% de endeudamiento público respecto al PIB. Se conoce que se hicieron una serie de cambios inclusive legales para darle una especie de, comillas, formalidad a este proceso, pero que en la práctica ha determinado que la deuda pública, según la información de la Contraloría, esté en aproximadamente 65.000 millones, más o menos 65% del PIB, que es obviamente muy superior al techo del 40%. En esa línea, básicamente la información recibida, que es concordante con lo que nosotros hemos dicho en este mismo programa en anteriores oportunidades, se utilizaron algunas formas para excluir del cálculo de la deuda aquella que tiene que ver, por ejemplo, para entidades públicas, es decir, la deuda interna, básicamente aquella que tiene el Estado con la Seguridad Social y con el Banco Central. Esta deuda utilizaron para ello un artificio, pongámosle ese calificativo, de consolidar las obligaciones, netear las mismas y anular alrededor de 13.000 millones de dólares, que es lo que debía haberse registrado y que no lo hicieron, que ahora con el informe se dice y se confirma que efectivamente son obligaciones que tienen que contabilizarse. Y ahí pues el argumento que se utilizó fue decir que como eran entidades públicas tenía que excluirse porque eran obligaciones de un bolsillo a otro. Hasta se llegó a dar el símil de ser una deuda del esposo con el esposo y por lo tanto no se debía contabilizar, cuando lo que dice la norma y que utilizaron para ello inclusive
el argumento de la metodología del fondo, en el sentido de que entre entidades del gobierno central había cómo consolidar. Pues estas entidades no son del gobierno central, el Banco Central está fuera del gobierno central, como lo está también el Seguro Social, y por lo tanto no era viable un proceso de consolidación. Pero bueno, lo de fondo es básicamente lo que les anoto en el principio de esta presentación, decir que la deuda sí superó el 40% del techo, y además obviamente ha irrespetado una serie de elementos que caracterizarían un buen manejo de deuda, en el sentido de cuidar el destino de las operaciones, que esta no vaya a gasto corriente sino a gasto de inversión, que tenga un organismo externo que dar una opinión sobre el endeudamiento que no existió y que en el pasado sí lo había, como era el Banco Central. Adicionalmente, que si era para pagar deudas anteriores debía ser en mejores condiciones que la nueva deuda, entre otros elementos básicos de un endeudamiento y de un manejo, yo diría, adecuado. Eso se irrespetó, y por esta razón, pues, en definitiva, pasamos de una relación del 16% del PIB aproximadamente en el año 2010 a una relación de más del 60% a la fecha, lo que significa pues que la deuda se ha multiplicado por 5 en un periodo de apenas 8 años. Esto es, yo le he dado el calificativo de un endeudamiento demencial, y es el resultado de el desorden fiscal. Si el desorden no habría existido, probablemente el crecimiento de la deuda no habría llegado a las proporciones que ha llegado. Termino esta parte inicial añadiendo que hay algunas instancias que han dado una opinión inclusive más preocupante de la deuda. Conozco, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Quito habló de 90.000 millones de endeudamiento. Claro, en ese caso utilizó deudas que tampoco están registradas, deudas de entidades públicas como Petroamazonas o Petrocomercial, deudas, por ejemplo, que podrían venir de contingentes, me refiero a los arbitrajes que tiene Ecuador en el exterior y que puede ser con un fallo contra el Estado y que le tocaría pagar también al Ecuador. Y al sumar todas esas obligaciones, se habla de que la deuda total podría llegar hasta 90.000 millones. Así que creo que son temas sobre los cuales podemos hacer algunos comentarios, algunos análisis, y les cedo la palabra pues a mis compañeros de panel. ¿Cuál es tu lectura del tema, Rodrigo? Bueno, yo esperaba muchísimo más del documento, porque lo que el documento dice es lo que vienen hablando los expertos desde hace mucho tiempo. O sea, se ya sabía, hasta el propio presidente de la República informó cuál era el monto que sobrepasaba del 40% del PIB, ¿no? Entonces ya se conocía que había un desorden, que el déficit fiscal tenía que ser financiado con endeudamiento interno o externo, y que los niveles de endeudamiento eran muy altos. Se conocía también que se elaboraron un sinnúmero de decretos, de modificaciones en la ley para evitar problemas, para, por ejemplo, reducir el monto de la deuda. Eso ya se venía, desde ahí ya se habló de que habían problemas, que no se incluía lo del Banco Central, lo del IES, y son cosas. Yo esperaba algo nuevo. Yo esperaba, por ejemplo, que se hiciera un trabajo de auditoría en el sentido de que nos informaran algo que yo espero, alguna información, transparencia respecto a lo que se ha hablado, por ejemplo, de las garantías petroleras, las garantías al financiamiento externo, garantías con petróleo. Sobre eso no dicen nada. A menos que esté Rodrigo, y no lo sabemos todavía. Pero mira, tienen que decir, sí, la garantía, bueno, ya sabemos que la garantía es petróleo, pero el Ministerio de Energía ha señalado, y Petroecuador lo ha señalado, que se han entregado de garantía cantidades mucho mayores del financiamiento. Entonces, ese tipo de cosas debe estar en el informe de endeudamiento de la Contraloría, porque es un aspecto muy importante. Se trata del sector más importante para el sector público desde el punto de vista de producción. Entonces,
lamentablemente eso no está. Yo esperaba algo más importante respecto a los aspectos de la deuda. El resto son lo que conocíamos ya antes. Claro, es la verdad. Bueno, hemos venido hablando de esto ya bastante tiempo atrás. Sí, y eso que te digo yo, que el propio Ministerio de Energía, el Petroecuador señalan de que se ha dado en garantía, a pesar de que se da como garantía del gobierno petróleo, el petróleo que se ha dado en garantía, que no está manejado desde ningún punto de vista soberano, sino el acreedor maneja la garantía y entrega, según lo que señalan, entregan la parte que le corresponde después de un periodo determinado de la exportación, de que cobren ellos, se entrega a Petroecuador. Pero se habla muchísimo se habla de que la garantía sobrepasa los niveles de endeudamiento. Y segundo, que le corresponde a la Contraloría señalar, por ejemplo, se dice que hay un solo flete, se cobra un precio por el flete, y como es conocido, dependiendo del tamaño del barco, se cobran los fletes. Entonces, ese tipo de cosas que son normales de demostrar que hay corrupción, porque si se exportan en buques, en barcos de mayor calado, indudablemente que el precio baja. Entonces ya se conoce eso. Y hay algunos expertos han señalado este problema, y yo esperaba que la Contraloría haga un análisis profundo sobre eso y no sobre lo que todos conocemos. Claro, la verdad es esa, a pesar de que todavía no hay el informe de conocimiento público, o sea, hay un borrador, nadie tiene ese borrador. No sabemos qué otras cosas estén ahí. Eso Creo que sí han tenido acceso a los contratos, por ejemplo, de ventas anticipadas, pero no conozco qué es lo que esté en esos contratos. Eso deberíamos saber. Lo que han dicho, de lo que se ha mencionado, de lo que está en parte, de lo que ha señalado el Contralor, de la información, de lo que nos ha avisado, del endeudamiento externo, es nada nuevo. Entonces, él debió señalar, si han hecho una investigación sobre esto de las garantías, debe haber señalado, y las pérdidas que el país ha recibido como consecuencia, debe haber fijado una sola tarifa para el flete, y que esa tarifa es perjudicial para los intereses del país. Eso han señalado. Yo aquí también le culpo al Ministerio de Energía, que señala, lanza bombitas, lanza cositas, pero hagan un estudio y digan cuál es la realidad. Ellos están en poder de la información, conocen. Entonces ellos deben ya señalarse. Hay mucha impunidad. Y yo veo que todavía realmente me preocupa muchísimo, porque todo está quedando en el aire. ¿Qué opinas, Daniel? En el tema del informe, es cierto que muchas de las cosas que salen en el informe, o lo que se lee en el periódico, o lo que se supo en las noticias, porque el informe no es público aún, muchas de las cosas se sabían, pero no todo el mundo lo sabía, y no todo el mundo creía en lo que todos los analistas decíamos, porque hasta cierto punto mucha gente no podía creer que eso esté pasando en realidad. Si alguna ventaja tiene este informe es eso, que mucha gente abre los ojos en muchos temas. Y una cosa que a mí sí me pareció tremendo es que una de las cosas que también se sabía, pero cuando lo dice el Contralor, es que se verifica y se constata que en el Ministerio de Finanzas existe un desorden, que no hay la información, que no existe la documentación completa sobre todos los préstamos, que no todos los préstamos están traducidos, que falta mucha de la documentación a través de las cuales se hicieron la preventa petrolera, y muchos del endeudamiento. A mí sí me parece que, o sea, si hemos llegado a esos niveles donde la Contraloría y el Ministerio no tienen acceso a los propios documentos, es gravísimo, porque no tienen la documentación completa. Les dicen que en función de una investigación están recabando información. Hay no sé cuántas autoridades que están involucradas y que están llamadas en el informe, y ellos tienen hasta mañana para entregar, hasta el miércoles, para entregar la documentación de descargo, para recién ahí se va a hacer el informe definitivo.
Pero de todas maneras, lo que sí llama la atención es esa cantidad de información que no tenemos y que desapareció. O sea, hay una falta de institucionalidad impresionante en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ajá. Bueno, aquí tal vez el paso que sí se ha dado, un poco atado a lo que tú dices, es, hemos dicho de esto muchos años, pero ya no es una opinión aislada, es una opinión de una institución oficial. Exacto. Que dice, sí, se superó la restricción pero legal verás, del 40. también se ha dicho, el presidente de la República lo dijo, la mesa no está servida. Y las deudas de tanto. Entonces, ya todo el mundo conocía la generalidad. Yo no estoy hablando de unos pocos expertos. Yo estoy hablando de un sinnúmero de economistas. Pero, que han señalado eso. Pero el momento que se hace el informe es la gente. Y claro, tú dices, claro, el presidente dijo la mesa no está servida. Pero inmediatamente salió el ministro a decir, pero no es así, el cálculo, no sé cómo. O sea, el propio ministro decía que no estaba totalmente alineado con lo que estaba el presidente. Sí, y te digo, el ministro del gobierno anterior y el ministro inicial de este gobierno. Claro. Que también sostenía en varias ocasiones que no habían superado el límite del 40%. Pero fíjate que este tema, obviamente, sí creo que merece una difusión pública a todo nivel. Y una explicación. Porque en el gobierno anterior, inclusive el expresidente Correa defendió a capa y espada que no habían superado el 40%. Pero ve, Mauricio, yo también espero que una institución como la Contraloría sea eficiente y nos diga, 2 más 2 es 4. Y aquí se ha cometido tales y tales cosas. Y lo del flete, lo de la garantía, la Contraloría tiene que hacer eso. Ese es un trabajo de auditoría que tienen que hacer, que tienen que determinar cuánto del financiamiento se destinó a gasto corriente, cuánto a inversiones. Ese es el trabajo. No es solamente ver cuál es el monto de la deuda, que ya todos sabemos cuál es el monto de la deuda. El problema es que la Contraloría tiene que ver todas las deficiencias, todos los problemas que se crean. Pero verás, yo no sé, no quisiera anticipar nada, pero a mí me parece que la Contraloría se ha hecho un esfuerzo en este trabajo. Sí. El que haber conformado esa comisión creo que fue un paso importante. Creo, sin embargo, que todavía no sabemos todo. Exacto. Es lo que yo creo. Exacto. Yo creo que sacaron tal vez lo que estaba más sobre la mesa, pero cuando se tenga el informe final, yo sí creo que va a haber algo de lo que tú dices, Rodrigo. Es decir, acuérdate que el informe de la Contraloría es un informe que genera responsabilidades administrativas, civiles, penales, y de ahí pasa al proceso, no soy abogado, pero aquí, así creo que es la cosa, de indagación previa en la fiscalía. Entonces yo no sé dónde entra la una institución y la otra y hacer qué, pero yo sí creo que hay un paso muy bueno, digamos así, para haber recibido ese informe. Yo espero que la auditoría de Contraloría sea eficiente, espero. Por las declaraciones que han dado. A mí todavía tengo serios problemas del trabajo que han hecho. Espero que yo esté equivocado y que lo que te estoy señalando de algunos asuntos que deben estar ahí, ahí tienen que estar ahí asuntos que tienen que ver con el seguro social, asuntos cómo se le quebró al seguro social, asuntos del Banco Central del Ecuador, cómo se permitió que el Banco Central haya reducido el patrimonio sin tener oficialmente una aceptación de parte de la Superintendencia de Bancos de la reducción del patrimonio. Eso espero ver aquí. Bueno. Y debieron haber dicho, ¿no? Porque son las cosas importantes. Debieron haber dicho que en el trabajo de la Contraloría se ha pedido información para determinar si el flete que se está cobrando es el real o no, es el debido flete que debió haber pagado el gobierno del Ecuador. Eso deben de ser. Hay una necesidad primero de conocer el monto de las obligaciones no registradas que no pueden dejarse de lado, y me refiero, por ejemplo, al aporte del 40% de las pensiones del seguro. Eso no está contabilizado. Si hay una decisión del gobierno de cubrir eso o de devolverle eso, termina siendo deuda interna.
Sí, claro. Pero eso no está en ninguno de los números. Pero verás, legalmente. Y ahí creo que son como 1.500 millones por año, una cosa así. 1.400, el sí, aporte. el aporte es el 40% que corresponde anualmente. Pero el asunto importante, por ejemplo, que yo todavía veo hay una falta total sobre la política crediticia del Banco Central del Ecuador con las instituciones financieras públicas y con el gobierno. ¿Cuánto están cobrando? ¿Qué tasa de interés están cobrando? Sí, los préstamos que se han dado al Banco Nacional de Fomento y ahora al Banco Proecuador se llama, a la Corporación Financiera Nacional, al Banco contra la Vivienda, al Banco del Estado, al Banco de Desarrollo, si esos préstamos, ¿cómo se están pagando? Claro, eso tal vez no sea de este trabajo específico, pero sí creo que puede hacerse un trabajo sobre esa base, porque lo más probable es que, recordemos, se le prestó plata de las reservas internacionales a los bancos públicos, estos prestaron y parte de esa cartera no se recuperó. ¿Qué quiere decir eso? Que se perdieron reservas. Oye, Mauricio, siguen prestando plata. Siguen prestando plata. Entonces siguen prestando plata. ¿Y cuál es el análisis de la gestión? Porque esa gestión no lo está haciendo la Superintendencia de Bancos. La Contraloría también puede hacer análisis de esa Vamos a gestión. entrar en una primera pausa, estimados amigos, y continuamos con el programa Economía en 3D. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente en esta segunda parte del programa Economía en 3D, con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, estamos conversando sobre el tema de la deuda para pasar inmediatamente a hablar un poco del programa económico que se anunciaría y qué es lo que a nuestro criterio debería contener el mismo. Tal vez para darle un cierre inicial a esta primera parte, creo que lo de fondo es esperar el informe final, ver qué contiene ese informe y tal vez también como analistas, digamos, opinar sobre las otras aristas que creo que podría ser parte del trabajo de investigación, lo que tú bien mencionas de los créditos del Banco Central a la banca pública, las obligaciones con la seguridad social, el rol que ha tenido en estos ámbitos la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, y sobre esa base también que se haga un proceso de investigación a ver cómo se manejó. Creo que hay, a mi criterio, un desperdicio de los recursos del Banco Central y las implicaciones que esto tiene. Lo que no me queda a mí todavía claro es los aspectos meramente técnicos, me refiero ya de política monetaria, de política económica. Nadie hace una auditoría de eso, ¿verdad? O sea, eso, normalmente el que te evalúa eso son los multilaterales cuando entran a una operación de financiamiento de la economía o de la balanza de pagos o del ministerio. Pero las entidades de control estatal, auditoría técnica de que se hicieron técnicamente bien esto, tal vez no entran, sino entran más a los temas de los procesos.
y a ver si se cumplen las leyes, a ver si se respetó esta normativa o no. Yo creo que es más por ese lado el trabajo. Verás, el caso de la Superintendencia de Bancos, cuando hacen un análisis... Ellos sí. ¿Por qué no lo hace si controla la banca pública, controla a la banca privada y controla a las cooperativas, todas las instituciones que hacen servicios financieros? ¿Por qué? Y al Banco Central también, pues. Al Banco Central. ¿Por qué al Banco Central no le controlan como deben controlar a la banca pública? Sí, entonces, ahí viene la gestión. Porque a la banca pública, a la banca privada sí le dicen, usted tiene esta mora, necesita cubrir estas provisiones, los activos, los calificados por riesgo, tiene que calificar bien. ¿Por qué no lo hace lo mismo con el Banco Central? O sea, ese tipo de cosas, esa falta de eficiencia de las instituciones de control, es una lástima que en el país exista. Eso lo hace el Perú, lo hace Colombia, lo hace Chile. Todo el mundo hace eso, pero aquí en el Ecuador se tapa todo. A mí me da la impresión que la gestión de las instituciones públicas, el caso de la Super de Bancos, atravesó, yo diría, por dos momentos. Tal vez el momento primero, antes de que se instaure, recordemos, la ley general, la nueva ley de instituciones del sistema financiero, que fue el año 94, si no recuerdo mal, donde obviamente la ley fue mucho más adelante que la gestión de la Super. Recordemos que la filosofía antes era los bancos o las instituciones financieras pueden hacer todo, excepto lo que está prohibido. Y el principio cambió. El principio cambió con esa ley a decir, señores, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no hubo el acompañamiento proactivo de la gestión. Ahí tal vez, a raíz del problema de la crisis de 99, hubo una mejora hasta cierto momento, pero después como que ha vuelto a caer. Esa es mi percepción, como que no ha estado con los tiempos adecuados haciendo la gestión que le corresponde, y los mejores ejemplos, lo que tú bien mencionas del Banco Central y de otras entidades. El mismo Seguro Social, ¿no es controlado por la misma Super de Bancos? Sí. ¿O era controlado por la banca? No, es controlado, pero hay un control sumamente deficiente. Oye, anteriormente, en la década de los 70, los 80, la Superintendencia de Bancos se hacía un análisis profundo del Banco Central, oye. Analizaba las políticas de crédito del Banco Central, analizaba la mora del Banco Central, miraba qué le pasa al patrimonio del Banco Central. Lo que pasa es que antes el Banco Central era una institución extremadamente eficiente. En cambio, ahora además, viene, mucho más autónoma, se va adoptando medidas. Mira, así como se modificaron un sinnúmero de medidas en el Código de Política Monetaria, se permitió un sinnúmero de cosas nuevas que no tienen nada que ver con... ¿Sabes lo que se permitió? Hacer política monetaria en un país sin moneda. Eso es lo que de alguna manera se permitió. Se permitió dar crédito porque estaba prohibido. Le permitieron dar crédito y permitieron que el Banco Central pueda hacer un montón de cosas. Pero digamos, yo creo que esto no hay que verlo solamente el Banco Central o la Superintendencia, es toda una institucionalidad que se armó en función de la impunidad. Por eso te hablo también yo hablo del Ministerio del Negocio del Petróleo. Sí. ¿Cómo es posible que no haya, si gran parte de la deuda fue manejada por Petroecuador? Ahí se debe analizar mucho más que el Banco Central, ¿no? Petroecuador manejó muchísimos más recursos en dólares que el Banco Central del Ecuador. Pero analicen y vean, son los únicos financiamientos que tienen garantía física de un producto del petróleo. Eso estaba prohibido. Entonces, por ley estaba prohibido. Analicen la garantía, analicen estas que se habla de que se cometieron ahí. Para muchos, Villavicencio, por ejemplo, señala que el robo más grande en el país se cometió ahí. Ahora, el documento no es público y entre otras cosas creo que no es público porque tiene que todavía entregar los descargos las autoridades. Pero entiendo yo que sí está incluida en esas cosas. No sé a qué nivel de profundidad, pero al menos sí está incluida. En el resumen debieron haber dicho algo, porque son problemas bien grandes. El problema grande no es cuál es el tamaño de la deuda, porque ya estamos hablando de 64, 65, 69, ya sabemos que se superó el 40% desde hace tiempo. Eso no es. Lo que tienen que hablar son
la corrupción que ha habido dentro del financiamiento de la deuda pública interna y externa. Eso es lo que tiene que hacer la Contraloría del Estado. Y recuperar toda esa plata recuperar la plata. Ahora, aquí yo hago de periodista. El paso siguiente, ¿cuál va a ser? Porque con lo que acaba de suceder y con el informe definitivo que saque la Contraloría, a mí, mi criterio, mi humilde opinión es, no podrían contratar $1 más de deuda. Pero ¿Cómo no puede. contratas si existe la limitación del 40 y hay una opinión sobre ese tema por parte de la Contraloría? ¿Qué pasa con todos los financiamientos que estaban previstos en el propio presupuesto del Estado? ¿Cómo si está en contra del propio techo? Pero oficialmente no está señalado que se pasó del 40%. O sea, la Contraloría dice que es un informe preliminar. Ya, vaya diciendo cosas al comienzo, por ejemplo, ya se pasó del 40% y no puede. Ya, entonces, ¿qué pasa ahí con la nueva deuda? Entonces tendría el Congreso ver. El Congreso tiene que decidir tomar y el gobierno tiene que tomar una decisión de un decreto o cualquier cosa para enfrentar estos problemas. ¿Sabes lo que va a pasar? Como yo al menos lo veo, que tienen dos salidas. La una es eliminar el techo, así de plano, o si no, subirle al 100%. Porque si no, ¿cómo procesas todo lo que se viene? Pero para eliminar el techo, de todas maneras necesitas la aprobación de la Asamblea porque es un código orgánico. Sí, yo creo que tienes que enviar... Pero eso significa que, porque necesitas, como es orgánico, necesitas dos tercios. Quiere decir que que más o menos las tres cuartas partes tienen que estar de acuerdo. Ve, Mauricio, tú estás diciendo como que mataste a uno y ahora está permitido matar a 10. No puede haber un tope. Tiene que necesariamente el país tomar en cuenta que dentro de una programación digan, ok, vamos nosotros a poner un tope, porque debe haber un tope a la deuda externa, más aún cuando uno de los problemas más serios que nosotros estamos enfrentando es el endeudamiento público. Entonces debe haber un tope. Y ese tope tiene que ir bajando. Tiene que ir bajando de conformidad con una programación que el gobierno haga de su economía y de la deuda. A mí me da la impresión de que, como el tema es tan grave, lo que va a pasar es que van a hacer una propuesta que necesite ser aprobada por la Asamblea. Lo que pasa es, aprobada por la Asamblea, y eso significa con aprobación de la oposición. Pero verás, no es un tema de darles otro chance para que se sigan endeudando, es un tema de cómo procesas lo que viene. Entonces lo que deberían tener es un programa económico que fije la normativa y las políticas de endeudamiento para que esto tenga un proceso de crecimiento posterior. Es lo que eso sí, pero yo lo que te digo es, ahora tienes aprobado un presupuesto para el año 2018. Sí. ¿Cómo haces con esa deuda? Esos desembolsos que vienen. Tiene que autorizar algo tienes que hacer. Entonces, el Congreso tiene que autorizar. Es que es lo que la Asamblea va a tener que autorizar. Sí, es lo que te estoy diciendo, pero eso es justo lo que te estoy diciendo. Eso significa que van a poner a la oposición y a los leninistas a aprobar un programa económico y el costo político no lo va a asumir solo el gobierno. Pero ve, Mauricio, pongamos los pies en el suelo. El presidente de la República señaló el año pasado de que el país tenía un endeudamiento que llegaba a los 60 y pico de mil. 69. Bueno, dijo eso el presidente, y las autoridades económicas y el resto del gobierno, el Congreso, ¿qué hicieron? Si estaba superándose el 40%, debieron al menos pensar que tenían que hacer un decreto para tratar de enfrentar a este problema. Y no se diga una programación económica que les permita estar acordes con el decreto, poner un tope al endeudamiento, y ya es cuestión de política, decidir que vayan reduciendo el tope con los años, si es que consideran que tienen que reducir el déficit fiscal. Eso tienen que hacer. El problema más serio económico que el país ha vivido en estos últimos años, y la crisis que estamos enfrentando, que el gobierno dice que no hay crisis, es debida exclusivamente casi al excesivo gasto público. Hay un excesivo gasto público.
que está generando serios problemas en el sector público. El señor presidente de la República va a las provincias y sigue hablando de proyectos, que vamos a dar 600 millones a Manaví, que vamos a hacer esto, que vamos a introducir tal cosa. Y habla de que hay que reducir el gasto. Entonces ya, pongan eso en una programación. Decían, ok, para tal programa social, tal programa para los diferentes programas que el gobierno tiene, requiere este financiamiento. Requiere estos recursos. Entonces, programen, proyecten, hagan un panorama de lo que se viene. Y en base a eso, adopten medidas, pero falta eficiencia. Esa es mi preocupación. Sin duda. Aquí tú vas a necesitar, esto hay que comentarlo, vas a necesitar más deuda, así tengas un buen programa. Vas a tener que endeudarte. Aquí más que eso es el tema, bueno, eso cómo empata con el resto. Porque uno puede decir, ok, la deuda va a subir, me invento, al 70% del PIB y va a ir cayendo poco a poco en los siguientes años hasta llegar en el año 2022 al 50%. Me invento el ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a eso? Entonces hay que manejar el tema del déficit fiscal, hay que manejar el tema de los ingresos, el tema de los gastos, el tema de los créditos al central, el tema de los créditos al seguro, armar todo el programa. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Pero enmarcado en eso. Porque si tú le pones solamente un techo y no le haces el resto, o sea, caemos en lo mismo. No, se necesita, lo que voy yo es eficiencia. Mira, hay que determinar, por ejemplo, con políticas. Una de las políticas puede ser, por ejemplo, limitar el endeudamiento fuera de los multilaterales, por ejemplo. Permitir financiamiento de gobierno a gobierno y de los multilaterales, pero con la banca privada internacional limitar las posibilidades de endeudamiento. Con el caso de China hay que limitar de China, ya no es una cuestión de gobierno a gobierno, hay que limitar ese endeudamiento que ha sido tan oneroso para el país y que está incluido ahí, de acuerdo a criterios del Ministerio de Energía. Corrupción, porque hay incluida corrupción ahí. Entonces, eso tienen que limitar, tienen que ver modificaciones importantes que ya estamos demorados, ya estamos casi un año de este gobierno. Pero verás, el rato que tú le pongas objetivos y metas a cumplir en déficit fiscal, en tamaño del Estado, tú automáticamente vas ajustando el resto de variables. Así es. Y la variable esta es producto de ese propio desorden. Entonces hay que arreglar la casa para poder arreglar lo que se añade al desorden. Pero, que es el propio endeudamiento. Primero arreglar macro, desde el punto de vista macro, los objetivos que tú tienes. Ahí pones los límites. Y después vas arreglando para ver cómo el resto se va sujetando a esos límites. Bueno, tal vez con esto que hemos conversado, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál va a ser el programa que se va a implantar en el Ecuador? ¿O qué debería ser el programa a nuestro criterio? Yo creo que en eso, tal vez para darle una especie de sombrero o paraguas, digamos, a todo lo que debería venirse, yo creo que el programa debería ser, primero, un programa integral. Integral me refiero a que aborde la mayoría de temas. No deje piezas sueltas, no haya contradicciones, sea coherente, haya sindéresis en las políticas. Primero. Segundo, tiene que tener un mecanismo de ejecución en el tiempo, es decir, tienen que ver si lo van a hacer tipo gradual o tienen que hacerlo un poco más fuerte al principio y abrir la mano después. La forma de aplicación. Que tiene que ver con la profundidad. Tercero, yo creo que tiene que poner metas y objetivos claros, que el país sepa cuál es la meta del gobierno en crecimiento, en el equilibrio del sector comercial, en la parte fiscal, cuál es la política para manejar el endeudamiento con el central, le van a devolver, en qué plazo le van a devolver, cómo le van a devolver, cómo vas a recuperar el equilibrio financiero y actuarial del seguro social, cómo vas a hacer para buscar un acuerdo comercial con los Estados Unidos con las restricciones que están ahí que no permitirían avanzar en el ritmo que se requiere,
¿Cuál es la meta en ámbitos sociales? Yo creo que es un tema que deberían también incorporar al programa económico. ¿Cuál es la meta del país en términos, por ejemplo, de nutrición, de niños que nacen por cada 1000, mortalidad? Todo eso deberían poner. Eso es la parte del programa económico. Metas de pobreza, metas de empleo. Todo eso debería incorporarse. Mauricio, y hablando así de cosas, por ejemplo, la ministra actual de Finanzas fue la primera que hizo un endeudamiento con garantía de petróleo. Sí. Y ella decidió que eso no era deuda externa. Ella envió la carta. Esto no se incluye en la deuda externa porque esto es una operación comercial de Petroecuador. Eso decidió ella. Vamos a entrar en una segunda fase, una segunda pausa y continuamos en un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Continuamos. Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes Economía en 3D, con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa, Mauricio Pozo. En esta parte estamos analizando un poco cuál a nuestro criterio debería ser el contenido del programa económico que está por anunciarse para finales de este mes de marzo, y sobre esa base pues haciendo un poco comentarios qué es lo que debería incluir. En una entrevista hace pocos días se me preguntaba cuál debería ser la política en materia impositiva, cuál debería ser la recomendación en temas impositivos. Yo decía que cualquier tema impositivo que es parte del lado del ingreso del presupuesto no puede ir suelto, sino tiene que ir de la mano con el tema del gasto. Y si yo hago alguna decisión en temas impositivos, me refiero por ejemplo a eliminar impuestos pequeños que son perjudiciales para la actividad productiva, tengo que ir al mismo tiempo ajustando el lado del gasto, caso contrario no he ganado nada. Igual en el tema de los subsidios, que es algo que le puede entrar plata al Estado, pero si no arreglo el gasto, simplemente he pateado el problema para adelante. Sí. Y tomar en cuenta que hay una deflación, que estamos enfrentando una deflación. Así es, entonces, pero a mí sí me da un poco de recelo, Rodrigo, Daniela, que se vayan a tomar otra vez medidas aisladas, unas que puedan subir impuestos y que el gasto no esté atado a ese aumento de impuestos, o algún subsidio en particular, pero que no sea articulado, que es lo que hemos venido agotándonos de explicar en lo que consistiría un programa de esta naturaleza. Y yo te digo sinceramente, yo insisto y volveré a decirlo, yo creo que la mejor forma de poder darle al país una ruta de salida es un acuerdo con los multilaterales. Eso es necesario. Yo no le veo que esto pueda funcionar solo sin apoyo externo. El rol que ellos cumplen en esto, peor aún después de lo que ha pasado, es fundamental, no solo por la plata, sino por el mensaje que das al inversionista de afuera, de que hay una ruta con auditoría externa por donde está transitando el gobierno. Así que ojalá esté eso considerado en el programa. No solamente se necesita el apoyo de los multilaterales, sino la necesidad de que ellos mejoren el capital humano que está gestionando la economía del país. Mejoren, o sea, que discutan con ellos, que les enseñen cuáles son los problemas que están enfrentando, porque entre ellos no hay gestión. No hay gestión. Yo no entiendo muchísimas cosas que se están haciendo en la parte económica. No entiendo. Yo he sido profesor y a mí me duele cuando se adopta alguna política que yo considero nefasta. No es cuestión de izquierda y de derecha. La cuestión es, hay que adoptar medidas de política económica que solucionen los problemas del país. Los fuertes desequilibrios que estamos enfrentando. Da vergüenza, oye, y me da envidia ver como Chile, no es porque hay eso,
es un gobierno de derecha. No, él lanza un discurso que parece de un socialista. Oye, y ha regresado Felipe Larraín al Ministerio de Hacienda. Regresó porque estuvo antes también. Sí, que es excelente economista. Es muy buen economista Felipe, así es. Lo que está haciendo Perú, mira, Perú es un país más rico que Chile. Y Perú, te aseguro yo, que si sigue con esta política que están adoptando en la parte económica, Perú le va a superar a Chile. Y Perú puede llegar a ser un país desarrollado. Igual es Colombia. Nosotros nos quedamos atrás. El problema grave de Ecuador es falta de institucionalidad. No hay institucionalidad que permita tener instituciones especializadas que sean eficientes en su administración. Eso no tenemos. Sectores íconos de crecimiento que te permitan una suerte de jalar o alar o de empuje al crecimiento económico. Creo que también debería ser parte de la estrategia del gobierno, o sea, sí, no, decir por ahí, ¿por dónde me voy? Así es. Yo siempre he dicho que el hecho de estar dolarizado sí nos da ventajas a nosotros, o nos debería dar ventajas. El Ecuador creo que podría ser un centro de atracción de inversión financiera, de financiamiento, no solo para el Ecuador, sino para otros países, por estar dolarizado. Lo que es Panamá y la presencia de Banca Internacional en Panamá. ¿Qué hacemos para que vengan los bancos grandes al Ecuador? Esa es la gran pregunta. Una cosa, bien, el asunto de Venezuela, que los Estados Unidos impidió que se puedan hacer transacciones con la moneda petro. Eso tiene un impacto terrible sobre Venezuela. Venezuela no puede transar con los Estados Unidos en esa moneda. Al no poder transar con los Estados Unidos en esa moneda, lo pierde transabilidad a la moneda a nivel internacional. ¿Europa aceptará el petro? ¿Los otros países aceptarán el petro? ¿Y qué va a hacer el Ecuador frente a este problema que está enfrentando Venezuela? Porque la gente no se da cuenta que ese es un problema extremadamente grave para Venezuela, que los Estados Unidos le impida que pueda transar, se pueda transar con petro en los Estados Unidos, el mercado más importante de Venezuela. Entonces, Venezuela no tiene una moneda propia. Venezuela, porque le impidieron hacer transacciones en el mercado de Nueva York y cuestiones con la banca americana, es que se lanza el petro. Y ahora Trump decide que el petro no será utilizado, está prohibido que se utilice en el mercado de los Estados Unidos. Ve lo que le corta a esa moneda la posibilidad. Bueno, ahí nosotros, por estar dolarizados, sí tenemos una gran ventaja. No, pero ¿cómo vas a recibir pagos de Venezuela? ¿Vas a recibir en petro? ¿En qué vas a recibir? Bueno, primero el comercio con Venezuela no es un comercio significativo. Pero tenemos comercio con Venezuela. El pago de nuestras exportaciones a Venezuela. No puedes recibir en petro. ¿Contra qué combinas el petro? Recibes el petro y... Pero es decisión de Venezuela. Venezuela está lanzando su moneda, que es el petro. Claro, entonces, nuestros exportadores van a decir, ¿recibo petro? No, eso no es del gobierno, es los exportadores nuestros los que deciden. Claro, pero acuérdate que antes recibían el sucre, esta moneda de la zona del Alba, y lo que hacían es depositar para que eso conviertan a dólares y les entreguen dólares. Ellos no querían sucres, lo que querían eran dólares. No, pero ese era unos arreglos entre bancos centrales. Claro, pero ahorita yo no veo un exportador que vaya a aceptar esa moneda, o sea, no le veo. Yo si fuera exportador no la aceptaría. Pero es lamentable que no se esté hablando de esas cosas en el país. Bueno, ahí el tema de los sectores que pueden ayudar a empujar esta cosa. El problema del programa económico es que solamente estamos especulando, no hay pistas de nada. No hay pistas de nada. Nosotros no sabemos en realidad cuál es el planteamiento. Lo que sí sabemos es que había un programa económico que la ministra decidió no, revisarlo y cambiarlo porque no estaba de acuerdo. Y claro, ahora no sabemos en realidad cuál es el eje o cuál es la visión que tiene la nueva ministra y cuál es el planteamiento. Ahora mira, planteamiento como este. Hay una empresa farmacéutica ecuatoriana que quiso vender una parte de sus negocios a otra empresa farmacéutica.
en $1 millón y algo más de dólares. En vista de que no le vendió a él, hay un juicio. Juicio en donde se está hablando de 200 millones de dólares. O sea, la justicia ecuatoriana fue tan corrompida que le obligaba a esta compañía a pagar 240 millones y cosas así. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno haya dejado pasar esas inmoralidades? Oye, y ese es un problema que vamos a tener en el comercio con los Estados Unidos, porque esos son los problemas que los Estados Unidos se preocupan. Ya han ganado en La Haya una demanda de 40 millones de dólares, oye, y que el gobierno de Ecuador haya pagado 6 millones y algo más por la defensa de este caso. La defensa por la corrupción de nuestros jueces. Esos son problemas que se tiene que abordar a otro nivel. No es posible. Yo en una nota de prensa me alarmé, me quedé... ¿Cómo es posible que sea permitido, oye? ¿Qué controles tenemos nosotros para los jueces? ¿Cómo un juez se puede dar el lujo de dictar que tiene que pagar 40 millones de dólares? Pero basta ver el problema con la Texaco, pues. Eso mismo. Pero esos son temas que afuera lo único que te dicen es, en el Ecuador no hay justicia independiente. Y el inversionista que puede venir a poner el plata en el Ecuador jamás te va a aceptar que dirima un problema con el Estado, la justicia ecuatoriana. Nunca te va a aceptar. Ningún serio, digamos. Ninguno serio. Y los tratados bilaterales de inversión, no podemos ceder seguridad, no podemos ceder soberanía, dice. Pero los contratos de deuda sí han cedido soberanía. No, han cedido soberanía. Ahí no sí, solamente, los chinos han cedido. No solamente soberanía, han cedido hasta que impongan el precio. Pero lo peor es que no haya controles, oye. Que no haya controles, que hemos dejado pasar tanto tiempo sin controles. Veamos qué pasa con el programa. Todo el país está expectante del anuncio que se haga. Yo personalmente sí habría esperado que la ministra, sin dar cifras, sin dar medidas puntuales, pero sí dar direcciones, diga algo. Decir, voy a bajar el gasto público, voy a reducir el déficit fiscal, voy a redefinir el rol del Estado, voy a dar garantías a la inversión extranjera. Algo que te diga, por aquí se va a mover. Algo que demuestre que va a gestionar de acuerdo a su criterio, lo que sea, pero que hable de macroeconomía, hable. No puede decir, yo soy una analítica, yo primero tengo que analizar las cosas, pero no me dice qué es lo que va a hacer. ¿Va a reducir el gasto o no va a reducir el gasto? Si ella dice, tengo que analizar a ver si reduzco el gasto o le expando el gasto, pero que diga algo. Ahora, lo que sí es cierto es que ella estuvo fuera, digamos, de todo esto, todo este tiempo. Ella estaba gestionando un hotel en la playa. Entonces ella estaba fuera. Entonces ahorita uno de los temas es que ella tiene que empaparse. Aceptó ser ministro, entonces. Y no es que aceptó ser ministro, le nombraron. Bueno, no sé cómo haya sido el esquema. Viene del restaurante de la playa a ministra de Finanzas. Entonces, claro, lo que ella decía es, tiene que empaparse, y una de las cosas es el tema, por ejemplo, no quiso que el encargado del SRI salga, por ejemplo, porque necesitaba a alguien que le informe. Entonces sí, ella tenía que empaparse y se está tomando el tiempo que dijo. Pero hay temas básicos. ¿Qué pasa con los atrasos del Estado? ¿Cómo tú le pides al sector privado que contrate gente, que no vote gente, que ayude al empleo, si no le dices si le vas a pagar o no los atrasos? Hay una bola que llaman de 3.000 millones de dólares, 3.500 millones. ¿Qué van a hacer con ese tema? Entonces son asuntos que tú puedes, no tienes que decir voy a pagarle 1 año y medio en cuotas. No estoy diciendo eso. El concepto es lo que te digo. Pero verás, se ha demostrado que el país ha estado ineficientemente administrado. Y hasta ahora no estamos viendo muestras de un cambio importante en esa ineficiencia. Esa es mi preocupación. Lo del SENAIN y el cierre de la institución, todos estamos de acuerdo. Bien, pero obviamente eso es una pieza de un rompecabezas grandote.
faltan otras piezas que tiene que decidirse para un poco tener la idea de todo el panorama. Estamos viendo el árbol, no estamos viendo el bosque, digamos así. Claro. Yo creo que sobre esa base, ojalá las decisiones que se adopten sean las adecuadas. Pedirás tu informe. Sí, no, seguro tiene informe. Si están eliminando esa institución, lo hacen por algo, ¿no? Que digan por qué. No, y la verdad es, y de verdad, o sea, si tenían esos equipos tan sofisticados, ¿dónde se van a ir? Todos los informes. Lo que hicieron, tienen que decir que hicieron. Y todos los informes que tienen sobre la mitad del país, ¿qué van a hacer? Bueno, estimados amigos, se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerles por escucharnos, a los televidentes por observarnos. Queremos siempre contribuir con nuestras reflexiones al mejor entendimiento de los temas nacionales. Esperamos pues en una próxima oportunidad seguir contribuyendo con ustedes. Nuevamente agradecemos la confianza de observar este programa y de un poco reflexionar sobre los comentarios que hacemos en el mismo. Estaremos con ustedes en una próxima entrega. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.